Hola. ¿Se oye? Sí. Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a ver. Pablo Dors es el que iba a presentar el acto y desgraciadamente no puede estar aquí hoy porque se confundió cuando fijamos la agenda. Entre la agenda de Luis Alberto, la agenda de la galería y la agenda de Pablo era complicadísimo fijar un día. Encontramos uno y a los 2 días se dio cuenta de que se había confundido, que tenía un viaje justo hoy, etc. Bueno, entonces hemos reservado una silla, como veréis, fantasma para él. Y bueno, me ha enviado unas palabras que va a leer María José, que creo que es la persona más indicada para leerlo porque es íntima amiga de Pablo y le conoce bastante mejor que yo creo. Y dicho esto, pues simplemente deciros que leerá sus palabras, luego hablará Luis Alberto, Alicia, y luego os diré unas palabras, y luego la segunda parte pues leeremos unos poemas, Cecilia Aquiles, Paco Moral y aquí un servidor. Bueno, dejo la palabra a María José. Hola. Los tatuajes de Brezmes. Comentario al poemario La noche tatuada de Alfonso Brezmes. 1. La lectura de La noche tatuada, primer libro de poemas de Alfonso Brezmes, pone a las claras las ventajas de nacer maduro. No parece ni mucho menos un poemario primerizo. El poeta ha sabido esperar, dando así buena prueba de resistencia y de sensibilidad, acaso las 2 virtudes por excelencia del hombre de letras. 2. Divido a los escritores en 3 grupos. Los que sinceramente creen que hay esperanza, los que sinceramente están desesperados y los que juegan a creer o a no creer, siendo esta fe y su objeto, la esperanza, algo en último término secundario. Huelga decir que Dostoyevski es un ejemplo de los primeros, que Kafka es una buena muestra de los segundos y que Humberto Eco, en fin, por decir alguno, en nuestro ámbito destacaría aquí Vila Matas, de los terceros. No hay que ser un lince para ver que nuestro poeta, Alfonso Brezmes, encaja en el tercer grupo. Esto significa, entre otras cosas, que la literatura precede para él a la vida, lo que quiere decir que el material desde el que se inspira y con el que se trabaja es lo literario, o más ampliamente, lo cultural. Sin ser culturalistas, pues sus poemas funcionan aún sin captar los guiños, La noche tatuada está llena de referencias al mundo de la cultura. Son los tatuajes que Brezmes nos regala, sin los cuales nos resultaría aún más difícil entendernos. 3. Esta fuente de inspiración y, sobre todo, el modo en que el poeta bebe y trabaja en ella, que podríamos definir como irónico y fragmentario, permite que califiquemos esta poesía de posmoderna. Irónico porque el poeta siempre está por encima o por debajo de lo que escribe, pero casi nunca dentro. Es la distancia, precisamente, la que permite la ironía. Y Brezmes es un maestro de la distancia. Se coloca muy lejos o muy cerca, justamente para que la realidad nos muestre su lado insólito pero real, o al menos posible. Una parte de la realidad que no habíamos visto y que desde luego nos obliga a replantearnos la realidad entera. Esto, en esta poesía, resulta capital. Fragmentario, en fin, porque se huye del afán de totalidad y o del sistema, prefiriendo la presentación de impresiones, sensaciones, intuiciones, hallazgos. El poeta hace partícipe al lector de sus descubrimientos extraordinarios en el mundo del ordinario, revelando de este modo otra cara normalmente oculta de la realidad y de los sueños, que en su cosmovisión se confunden, como sucede en los creadores que merecen este nombre. 4. Estas características de La noche tatuada hermanan profundamente esta poesía con los artefactos plásticos de los que también Alfonso Brezmes es autor. A decir verdad, y como no podía ser de otra forma, sus tatuajes poemas casi parecen glosas de sus oníricos fotomontajes. Esta sintonía entre la obra plástica y literaria de Brezmes pone a las claras la autenticidad de su búsqueda y, sobre todo,
la fidelidad a su mundo interior. Personalmente he bautizado su quehacer artístico de épica plástica, poética de un individuo posible. Este es el punto. Desde la realidad, no sin ella, se vuela al paraíso de la posibilidad. Y el protagonista es siempre el sujeto, naturalmente descompuesto. 5. Pese a todo lo dicho, si recomiendo vivamente La noche tatuada, no es tanto por la referencialidad cultural fragmentaria, irónica y onírica, cualidades que acabo de apuntar, sino sobre todo por la concisión del lenguaje, que en la pluma de Alfonso Bresmes alcanza el rango de esencial. Esa sobriedad, esa elegancia, ese pudor, esa discreción en el uso de la palabra revela, a mi entender, el principal mérito que debe tener un poeta y seguramente un ser humano: amor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por haber venido. Creo que se ha demostrado perfectamente más lejos el poder de convocatoria de Alfonso, porque la verdad es que la sala está llena. Estoy muy contento además de que haya sido en esta galería de Blanca Berlín, porque no conocía el lugar, me parece un lugar fascinante y a lo mejor muchos de vosotros os ha ocurrido lo mismo, que es la primera vez que estáis aquí, de modo que yo creo que un lugar hermoso en Madrid siempre ha de ser conocido, y si encima vamos a presentar un libro hermoso como es La noche tatuada, pues tanto mejor. La historia de La noche tatuada yo la he vivido así como en primera fila en patio de butacas junto con Alicia, que ya os contará ella también sus impresiones, y la verdad es que cuando ya se produjo el parto, el nacimiento del libro, pues fue una gran felicidad para quienes habíamos estado en los momentos iniciales de la gestación del mismo, ¿no? Siempre es muy grato ver que se convierte en este artefacto tan bonito, pues tantos deseos, tantas sensibilidades como despliega nuestro amigo Alfonso Bresmes en su libro. Creo que además la colección en la que se inscribe, la colección Renacimiento de Renacimiento, número 103, que suena como elemento químico recién inventado, pues es una de las colecciones más interesantes que hay en el panorama poético español. Creo que el estreno de nuestro amigo Alfonso ha sido un estreno con todas las de la ley, ¿no? Un estreno maravilloso y potente, ¿no? Yo escribí un prólogo a este libro por la bondad de Alfonso, que me lo pidió, y me gustaría, dado que nadie lee los prólogos de los libros, leerlo ahora para, de algún modo, por lo menos asegurarme de que habéis estado presentes mientras lo leo. No aspiraré a que me escuchéis, naturalmente. Es, yo creo, complementario con las palabras de Pablo. Yo creo que son divergentes las visiones que tenemos Pablo y yo acerca de la poesía de Alfonso, lo cual es muy interesante porque precisamente redondea la faena y complementa la lectura. Alfonso Bresmes es, además de un excelente artista plástico, ha expuesto en esta casa varias veces. Sus collages son de una exquisitez comparable a la de los de Max Ernst en Une semaine de bonté. Es, además de eso, un estupendo poeta tardío, cuyo primer fruto en forma de libro es esta noche tatuada que tengo ahora en las manos. Dotada de una sensibilidad fuera de lo común, la pluma de Bresmes bebió en las fuentes siempre generosas, a la par que terribles, de la oscuridad, para escribir este poemario, que se subdivide en 3 zonas: crepúsculo, noche plena y amanecer, respectivamente rotuladas el borde de la luz, los dominios del lobo y la vida otra vez. A lo largo de sus arriesgadas excursiones por esos territorios poco o mal iluminados, Alfonso ha recurrido a la linterna permanente de poetas como Borges, Baudelaire, T.S. Eliot o Alejandra Pizarnik, que lo han guiado por los bordes del precipicio sin que nunca cayera en él, de la misma manera que Virgilio condujo a Dante por los círculos del infierno sin que el autor de la Comedia padeciese quebranto alguno
ni físico ni espiritual. Pero no han sido solo grandes poetas los padrinos de Bredmes en su paseo lírico sin red por el abismo oscuro del mundo, sino también, y acaso sobre todo, nombres señeros de la música contemporánea, como Prince, Patti Smith, a quien Alicia y yo hemos tenido el honor de escuchar hace unos meses en el Teatro Acropolitano de Herodes Ático, Bob Dylan, Leonard Cohen, Annie Lennox, Tom Waits, Nick Cave o los llorados Chet Baker y Amy Winehouse. Chet Baker, por cierto, acabo de leer un cuento extraordinario que habla de la estancia de Chet Baker en Madrid poco antes de suicidarse en el hotel de Ámsterdam. El cuento es obra de uno de los grandes narradores españoles actuales, que es Montero Clef. Os lo recomiendo, acaba de salir en Lengua de Trama. Pues Chet Baker y Amy Winehouse, que de un modo o de otro figuran y hasta se les oye en el corpus del libro. Como también lo están de alguna forma, sin que ello quiera decir que influyen en la poesía de Alfonso, poetas españoles de nuestro tiempo, de la talla de Miguel Dors, por cierto, primo de Pablo, Ángel González o Roger Wolf, que desde diferentes puntos de vista estéticos forman parte de una cosmovisión literaria donde se siente cómodo nuestro autor. Una poesía, la de La noche tatuada, que debe mucho al pop, al jazz, al cine y a la continua presencia de fantasmas, como en A Christmas Carol de Dickens, lo que procura una cierta atmósfera gótica donde se mueven, flotan la mayoría de los poemas. He recorrido personalmente, en compañía con Alicia Mariño, todas y cada una de las piezas de que consta el puzzle de este libro, y me he dado cuenta de su autenticidad, de su rigor, de su factura sabia, dolorosa, emotiva, kafkiana. Yo no sé si te ubicaría en el segundo grupo, más que en el tercero, el grupo de Pablo. No hay palabras de Alfonso Bredmes que no haya sido extraída, no hay palabra de Alfonso Bredmes que no haya sido extraída por él mismo de la sentina de su espíritu, allí donde habitan sus monstruos particulares, en el cauce donde confluyen la verdad de su alma y la zozobra de saberse surcando un mar tenebroso. Todo es necesario, yo diría que hasta obligatorio, en los versos de Bredmes, que acaban contagiando al lector de su fuerza mayor y envolviéndolo en una capa de indefectible prestigio oracular que comunica vida en ráfagas de desazón, que transmite negrura y claridad al mismo tiempo, invitándonos a asistir a ceremonias iniciáticas de carácter privado en las que, sin embargo, y por arte de magia, logramos acceder a la sala y nos sentimos incluso protagonistas de la función. Por todo ello, decía aquí, lo digo ahora, aquí en público y delante de todos tus amigos, gracias, querido Alfonso. No sabes la ilusión que me ha hecho ser yo quien te dé la bienvenida al planeta del papel. Tú ya, de cuestiones plásticas, sabes mucho como, digamos, veterano de esa faceta, pero en cambio como poeta te estás estrenando ahora. Y mucho más, diría yo, dentro de una colección como esta, donde vio la luz hace ya casi 30 años mi guardapelo favorito. Enhorabuena, muchachos. Hola, buenas tardes a todos. Pues ya veis, ocupo la silla del fantasma. Os diré que, antes que nada, que estoy feliz de estar aquí, estoy feliz de haber conocido también esta galería, encantada de estar con todos los amigos de Alfonso y gracias, Alfonso, por haberme hecho partícipe de este momento tan importante como es bautizar al niño. Pues he empezado hablando de la silla fantasma. Resulta que el mundo al que yo me dedico y el mundo que me fascina es el mundo de la literatura fantástica. Es el mundo, ese mundo que presenta Alfonso en 3 partes en su libro La noche tatuada. El mundo que empieza en el momento del atardecer, que se gesta y se desarrolla en la noche y que se empieza a difuminar con el amanecer.
Cuando conocí a Alfonso, y ahora os cuento un cuento, porque contar es lo que a mí me va, hace por lo menos un par de años, ¿no, Alfonso? Más o menos. Nos presentó un amigo común, Manolo Rivero, y me dijo: tengo un amigo que escribe poemas y son estupendos, quiero que lo conozcas. Yo he leído poesía, he hecho lecturas, estoy muy cerca del mundo del poema. Me cité, nos citamos los tres, nos quedamos luego Alfonso y yo, y empezó a leerme lo que era el primer momento, sus primeros apuntes, sus primeros poemas, que prometían un futuro libro. Y de verdad os digo que me fascinó su mundo, y no quiero repetir cosas que se han repetido ya aquí, pero ¿qué vi yo en aquel mundo? Pues vi, en el hilo conductor de poetas, os diré que vi a Baudelaire, el que cambia la poesía, o sea, la poesía moderna es lo que es gracias a Baudelaire. Baudelaire hizo del mundo de la noche y de mundos terribles, hizo belleza. Empezamos con la línea de Baudelaire, seguí pensando en otros momentos que ahí había algo de Elliot, que ahí había algo de Borges, porque es verdad que Alfonso se sumerge plenamente, es auténtico, pero al mismo tiempo juega con la distancia y nunca pierde de vista una cierta ironía. Borges tiene también eso. Pizarnik, que además, por cierto, me la descubrió él. Y luego hay un poeta actual que a mí me fascina, que es Roger Wolf, que también, bueno, pues ya sabéis, también algo me recordaba. Entonces, todo aquello hizo que la escritura, los poemas de Alfonso me fascinaran desde el primer momento. Entonces, bueno, pues me erigí un poco como en su compi a través de internet: oye, mándame lo que escribes, a ver si tal, a ver si cual. Y fuimos cogiendo confianza y fuimos teniendo amistad, una amistad sana que a mí me permitía decir, a lo mejor por la noche abría el ordenador, llegaban poemas, un poema nuevo con mucha ilusión: Alfonso, ¿te gusta y tal? Sí, me encanta, pero el verso cuarto, no sé, dale una vuelta, pero tú eres el poeta. ¿Te acuerdas, Alfonso? Cuando a lo mejor descubríamos las asonancias, si sí, si no. Total, que fueron etapas en las que él era el poeta, yo era su lectora. Le sugería cosas que él ya sabía, pero bueno, pues esas cosas que cuando uno escribe necesita siempre a lo mejor que alguien, ¿no? Alguien muy compi te diga qué te parece. Y así se fue gestando. Y se fue gestando una poesía que para ser la primera vez, para ser el primer libro de Alfonso, es una poesía madura, es una poesía auténtica, es una poesía en la que está presente todo el mundo de él. Él es un artista plástico que a mí también me fascina, y sin embargo en tus collages yo veo literatura. En tu poesía está también la pintura, están los collages, está la música, está el cine, está la imagen, y sobre todo está algo muy importante que por lo menos para mí en poesía es importantísimo. Está la sugerencia, y está siempre la sugerencia de la imagen. Puede que el lector no reciba la imagen que tenía el poeta en su mente cuando lo hizo, pero recibirá otra y le servirá y será ya suya, y así se habrá cerrado el círculo. Entonces, si el poema no sugiere imágenes y si el poema no emociona, para mí no es poema. No hay un solo poema de Alfonso que no sugiera imágenes y que no emocione. A mí me gustaría, sé que luego va a haber una lectura, pero a mí me gustaría leeros uno muy cortito, pues porque me nació. Casi no te pido permiso, pero a mí este poema me gusta mucho y me recuerda a aquellos tiempos. Se titula Ficciones y está en la primera parte. Dime que esto solo es un sueño, o a lo sumo otro cuento de Borges, que los caminos que recorre el amor son laberintos que se bifurcan y se pierden, se bifurcan y se pierden, y que tu recuerdo es solo un ave que cruza, volando, las fronteras dudosas del poema. Un universo más entre los miles de universos posibles. Una última y dulce y soberbia metáfora del olvido. Pues bien, Alfonso, yo ahora te recuerdo un haiku que yo pergeñaba por entonces y que era a ti. No te dije, este eres tú, pero yo creo que tú lo captaste. Yo decía en aquel haiku: tú deslizándote por la solapa azul
de un viejo sueño. Alfonso, la noche tatuada ya no es un viejo sueño, es una realidad. La línea de salida está abierta para ti y el mundo del poema es tuyo. Gracias, Alfonso. Bueno, solo antes de libro. Advierto que los agradecimientos los voy a hacer un poco después, es decir, no soy descortés, voy a agradecer obviamente todo lo que acabo de escuchar, pero tengo un pequeño esquemilla que como ex opositor espero respetar y no saltarme. Bien, esta noche, hoy, aquí, nos hemos conjurado unos cuantos, más de los que yo pensaba, alrededor de un libro, que no tengo ahora mismo en mis manos, pero un pequeño libro del color de la noche. Ese lugar al que las mujeres y los hombres, al terminar cada día, corremos a refugiarnos de tanta realidad que nos abruma. Sí, porque la noche, al igual que los cuentos o los sueños o la página en blanco, es ese lugar donde todavía todo es posible. Bien, yo quería deciros que además de alrededor de un libro, y no de un poeta, sino de un libro, nos hemos reunido alrededor de la poesía. Sé que algunos de vosotros no leeréis nunca poesía, y es normal que así sea, porque la poesía es como una señora que camina de puntillas con los zapatos en la mano. Otros de vosotros a lo mejor leéis de vez en cuando poesía. Por ejemplo, cuando venís al acto de presentación de un amigo vuestro que de repente descubrís que también es poeta. Y luego están aquellos pocos que leen poesía. Me dirijo a todos, obviamente no voy a ser tan bien elitista como para. No os preocupéis, en cualquier caso la belleza es inútil. Y aunque así sea, la búsqueda de la belleza es aquello que nos caracteriza, creo yo, más como seres humanos. Ya desde que Prometeo quiso robar el fuego de los dioses y murió en el empeño, el ser humano se caracteriza porque al buscar la belleza, intentando ser como los dioses, realmente descubre su mayor cualidad como ser humano. Este acto, como comprenderéis, está plenamente cargado de emoción para mí, por diversos motivos. El primero, sin duda, porque es mi primer libro de poesía y es un largo sueño acariciado. En segundo lugar, porque se presenta en una galería en la que yo he empezado con la que he empezado a colaborar hace tiempo. Es un espacio realmente hermoso que aúna ambas facetas. En tercer lugar, porque me acompaña y me ha hecho la presentación, por un lado, Luis Alberto de Cuenca y Alicia, que con tanto cariño vieron alumbrar los primeros poemas, y con el prólogo además añadido como broche del libro por parte de Luis Alberto. Y sobre todo me emociona porque es un acto en el que está lleno de amigos. Yo sé que aquí, obviamente, la mayor parte, por no decir el 100% de las personas, habéis venido porque sois amigos míos. Me conocéis, y como me conocéis, os imagináis que no soy un poeta al uso. Me gusta una cita de Mark Strand que dice: sucede que solo soy un hombre normal y corriente, que ocurre que también escribe poemas, y no soy un poeta que le sucede que cada 3 veces tiene que comer a lo largo del día. En esta curiosa mezcla, que suelen ser los actos en los que yo como con gente que hasta ahora eran de arte, pero ahora también, desgraciadamente para vosotros, son de poesía, se reúne gente de lo más variopinto, desde el mundo del derecho, pasando por el mundo del arte, hasta gente de la más variado pelaje, lo cual me congratula. Agradecimientos. Por orden un poco de cortesía a Blanca Berlín, que no sé por dónde anda, por haberme cedido, lo pongo más, se oye mucho, por haberme cedido este espacio. En su día, cuando se lo comenté, se ofreció desinteresadamente y con gran cariño, y realmente es una maravilla que así sea, porque aquí se aúna algo que desde el principio he querido
que fuese visible en mis poemas, y es la relación que hay en mi universo estético, ya sea por parte de los poemas o por parte de los collages, las fotografías, y que quise que estuviese presente ya en los marcapáginas, que por ahí tendréis, para el que quiera coger alguno, en los que figura por un lado el libro y por otro lado un trozo de una fotografía que está muy relacionada con la noche y que precisamente lleva el título de La noche tatuada. Bien, en este ensamblaje que hay entre mi universo estético de poemas y de imágenes, al principio me costó porque era como los dos grifos del agua fría y del agua caliente, y a veces salía agua por uno y se secaba el otro, y a la inversa. Últimamente he conseguido que ambos fluyan a la vez, pero siempre siendo consciente de que yo no soy quien abre ese grifo, de que otro, que yo desconozco, abre ese grifo por mí o lo cierra, y que por tanto no soy yo quien escribe esos poemas o no soy yo quien realiza esas imágenes. Yo soy simplemente alguien que sale en una esquina de esa foto o que sale en un pequeño rincón de la página del poema. En segundo lugar, agradecer a Luis Alberto de Cuenca sus palabras, su presencia, hablando el poemario y por supuesto por el prólogo. Pensaba aquí contar un poco la historia del preparto del libro, pero ya la han contado ellos mucho mejor que yo, con lo cual no me voy a extender. Simplemente quiero decir que a esa generosidad que él desde un principio tuvo por apostar por mi poesía, simplemente añadiré que cuando le pasé los poemas a Alicia, ella se los hizo llegar a él y pasaron varios meses y yo no supe nada. Yo por supuesto daba por totalmente rechazado su criterio y sin embargo lo acogió con enorme ilusión y gran generosidad. A esa generosidad se ha unido hoy día, creo que puedo decir sin temor a equivocarme, una amistad. En tercer lugar, obviamente, Alicia Mariño, que ha dicho unas palabras preciosas en relación con el alumbramiento del poemario y con una lectura muy acertada o por lo menos yo así la he visto, muy acertada de mi forma de abordar el poema, y que me han emocionado especialmente, ¿no? Y gracias por haber puesto tanta ilusión en el alumbramiento de esto, en lo que yo alguna vez no llegué a creer, pero ahora empiezo, digamos, a creerme que este sueño empieza a cumplirse. A Pablo Dors, quien le tengo aquí de fantasma acompañándome, había pensado inicialmente poner una estampita suya, lo cual me parecía un poco irreverente, para todos aquellos fans que probablemente sois más de la mitad de aquí, que habéis venido por Pablo y os habéis desilusionado al ver que no estaba. A él le hubiese hecho gracia porque la verdad es que somos muy amigos y aparte de gran escritor es íntimo amigo y la ironía es algo que compartimos ambos, y yo creo que le hubiese hecho gracia que pusiera la estampita. No me ha dado tiempo a imprimir su imagen, le hubiese puesto incluso una orla, pero ya me parecía demasiado. ¿Por qué quise yo que Pablo Dors fuese el presentador de este acto, que no ha podido ser, aunque sí hemos tenido las palabras que ha leído María José? Pues yo quería que fuese Pablo precisamente por algo que ha apuntado Luis Alberto, porque Pablo es un narrador excelente y sobre todo porque tiene una gran mente analítica. Yo quería precisamente que este libro de poemas fuese diseccionado y puesto abierto en canal ante vosotros por un narrador. ¿Por qué? Pues por algo que no le dije a él y porque quizás es un poco de morbo por mi parte, que era ver diseccionado el libro por un narrador en aquellos elementos estructurales, etcétera, que también ha apuntado. ¿Para qué? Para luego yo venir desde el lado de la poesía y resucitar ese cadáver delante vuestro. Sé que es un acto de arrogancia que él espero me permita allá donde esté y que le contaré con ciertas risas la próxima vez que nos tomemos algo en algún bar. En cualquier caso, la única forma de resucitar ese cadáver exclusivamente puede ser a través del misterio inaprensible de la poesía, el aliento de la poesía, que espero que acompañado por Cecilia y Paco ahora me ayuden en este proceso de resucitar ese cadáver. Bien, y termino los agradecimientos a Cecilia Quiles, que me va a acompañar ahora junto con Paco Moral en una lectura de poemas, que pronto va a presentar un poemario, si no me equivoco, en la editorial Calambur, y que con su voz y su palabra, que
oscilan, para aquellos que no lo hayáis leído, os lo recomiendo, que oscila entre una delicada cuerda floja entre lo hermoso y lo terrible, entre la luz y las sombras. Y luego a Paco Moral, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano, que con su voz de ogro bueno parece salido de un cuento para niños adultos, y veréis que, aunque está un poco acatarrado, nos va a hacer trepidar con su tremenda voz. Gran poeta, no lo he dicho, por cierto, que acaba de publicar hace ya unos cuantos meses su último libro, Frutas y banderas en la Imperial Vitruvio. Gracias por acompañarme. Bueno, voy terminando. Quería deciros algo del libro. Quería deciros, pues, se me ha ido totalmente, pero no entiendo mi letra. Vale. Este libro me ha dado muchas alegrías y algún disgusto ya. Las alegrías vienen por el lado de que estoy completamente sorprendido de que muchísima gente que ha comprado, o más bien ha intentado comprar este libro, porque... ¿Se puede comprar? Sí, se puede comprar. Hay que decirlo. Vale, se podrá comprar para aquellos incautos que os quede algo de dinero, que podéis comprarlo. Pero lo gracioso del tema es que realmente a mucha gente le han dicho que este libro está agotado, lo cual, después he puesto en contacto con la editorial, creo que no es cierto. Debe haber un problema de distribución, pero a mí realmente me ha valido de mucho, porque claro, parece que es un libro realmente importante y mucha gente está desesperada por hacerse con un ejemplar de La noche tatuada, lo cual, pues bueno, siempre es un buen ejercicio de marketing, ¿no? Me ha ocasionado algún disgusto por este mismo motivo, porque alguna señora muy disgustada se dirigió a mí quejándose amargamente porque no podía conseguir el libro y culpándome de ello. Yo disculpo a las fans arrebatadas por una sola razón: por el tremendo poder que tiene, el poder indiscutable de la poesía. Vosotros me comprenderéis. Bien, del libro solamente voy a decir una cosa que creo que debo decirla yo, aunque por otros lados alguien ya lo ha dicho, ¿no? Creo que lo mejor del libro, y está mal que yo lo diga, pero con lo que me quedaría del libro, con lo que yo me quedaría del libro es con todo aquello que no está dentro del libro. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel decía algo, el escultor, el pintor, etcétera, Miguel Ángel, decía algo que era muy cierto, ¿no? Que él en la piedra le quitaba todo aquello que no era la escultura, despojaba a la escultura de la piedra que lo rodeaba. Mi labor en este caso ha sido despojar a La noche tatuada de todo aquello que no era ella. Ese es el único mérito que realmente concibo en este libro, y es por la única razón por la que recomendaría, por todo aquello que no está en él, pero que se queda sugerido. Voy a terminar antes de pasar al acto de lectura, con una pequeña confesión. Deciros que yo he oído en algún acto de presentación, porque antes no iba, pero claro, para ponerme un poco al día de cómo era esto de los actos de presentación de libros de poesía, pues he tenido que ir a alguno, y he oído a varios poetas decir que ellos escribían poesía para ligar. Pues bien, desgraciadamente yo he de confesaros que yo empecé a escribir poesía hace muchos años porque no ligaba. Entonces esta confesión permite quizá adivinar el porqué de este pozo un poco existencial y algo desencantado que late en mis poemas. Y ahora ya más en serio, la confesión la he titulado así un poco dorsianamente, como hace Pablo, que ¿por qué escribo poesía? Y yo mismo traté de reflexionar, porque nunca lo había hecho, a la hora de redactarme estas pequeñas notas, por qué escribía poesía, y saqué dos conclusiones. Una, escribo porque es la única forma que tengo de ordenar el caos del pensamiento. Y luego me planteé, ¿y por qué escribo poesía? Y concluí, no sé si acertadamente, que escribía poesía porque era la única forma que tenía de, una vez alcanzado ese orden con el pensamiento, devolverlo al caos y bajar con esa herramienta del pensamiento al caos primigenio que lo precedía, y regresar en una especie de viaje iniciático de ida y vuelta, con un misterio, con un tesoro en las manos. Esa es la única razón que he encontrado para poderos decir por qué escribo poesía.
un poco para regresar con algo que tengo que entregar, algo que proviene del caos y que la única herramienta que me he encontrado es, digamos, la herramienta más humana, que es la del pensamiento. Hay una frase, y con esto voy concluyendo, de Isidoro Blastheim, que resume muy bien esta idea. Él dice: el poeta es un cartero que corre envuelto en llamas con algo en las manos, con un fuego en las manos que tiene urgentemente que entregar. Pues bien, yo creo que a diferencia del narrador, que utiliza la palabra como herramienta para transmitir un mensaje, el poeta es una herramienta al servicio de la palabra, una herramienta de la que se sirve la palabra para hurgar dentro de nuestros corazones y para sacar algo dentro de nosotros que no se podía sacar de otra forma. Con eso concluyo. Espero sinceramente que lo único que se pueda, o si algo podéis sacar de este libro, es arder siquiera unos breves instantes en esta pequeña hoguera de palabras que yo he convocado en este libro, y para llevaros para arder conmigo y posteriormente regresar con algo, por muy poco que sea, de esas cenizas que quedan después de esa hoguera. Concluyo. Gracias a todos vosotros de corazón por acompañarme en este día tan especial. Hoy es un pequeño día para la poesía, pero es un gran día para mí. Lectura de poemas que me van a acompañar mis amigos Cecilia Quiles y Paco Moral. Tengo la suerte de que hayan accedido, porque la verdad es que he decidido que me daba muchísima vergüenza y pudor el leer, porque yo siempre he pensado, frente al criterio de otros poetas, que desgraciadamente el poeta es un muy mal lector de sí mismo. He conocido algún caso excepcional en el que no es así, pero no creo que sea mi caso, y por eso, y para protegerme, les he pedido que por favor me acompañen la lectura de unos cuantos poemas de La noche tatuada. Cecilia y Alfonso, es decir, que quiera conseguir el libro, que es dirigirse directamente a la editorial. Sí, eso al final, si le parece, lo decimos cuando concluyamos. Bueno, si queréis lo digo, dice Luis Alberto, que en esto yo soy bastante quichón, que el que quiera conseguir el libro, pues que si no lo consigue a través de las librerías, porque ha habido una especie de... Sí, lo puede conseguir a través de internet, dirigiéndose a la editorial Renacimiento. Yo he tenido que poner muchos correos ya a mucha gente para decírselos, y las fans arrebatadas, pues he tenido que explicarme de la forma más esta que puedo. Ahora os dejo el micrófono a Cecilia y a Paco, que se le van a alternar en la lectura. La pista. Alguien va borrando las huellas de tus pasos suaves en la noche, pero al despertarme descubro que has vuelto al hueco que dejaste, como un perro en su morada, como el criminal al lugar del crimen, porque están las sábanas deshechas a la orilla izquierda de mis sueños. Amor y mitología. Y luego, cuando el tiempo se detenga como un perro ante el umbral que da paso al cuarto de su amo, y un lento veneno se deslice por las arterias del mundo, yo seré tus armas blancas, la desgastada almohada que te escucha, el invisible vaso que al dormir te olvidas cada noche en la mesilla, y en tu dulce intimidad me iré colando, como un oscuro dios menor que sabe que todo es posible en los sueños, hasta nosotros mismos. Penélope. En otra época te hubiera esperado, haciendo y deshaciendo esta madeja interminable de horas y deshoras, fabulando otra vida en que la vida pudiera detenernos muchos años, haciéndome la loca, por amor. Estamos en el siglo XXI. Son las 4 y de nuevo tú no vienes. Ya es hora de acallar a las sirenas que con su canto airean tus prodigios, y que se acabe de una vez el cuento
y vaya rematando tu sudario. Los placeres de la poesía. Me gustas cuando mientes, porque arrojas la palabra jamás y la palabra nunca, como si siempre me hubieras estado esperando. Desenfocados. A 4 centímetros de ti, un cíclope nos mira. A 3 centímetros de ti, el mundo se bifurca. A 2 centímetros de ti se borran las distancias. A 1 centímetro de ti, solo tu piel caliente y mi vista cansada. Hambre. Venenosa delicia de comerte, quitándote de ti a cada mordisco un trozo de ti misma sin saberlo, con células y piel saciando el hambre, placer a tus manjares sometido, deliciosa angostura de decirte bajo, cabe, contra, consonantes palatales que estallan en mi boca, a glándulas y alvéolo sujeto, amor a tu saliva amordazado. Salvo ese nombre. Si yo digo párpado, nada tiembla en mi rostro. Si alguien dice luna, la luna no asoma secreta tras los árboles. Nadie habla a mi lado si conjuro su voz en la sombra. Las palabras son neutras, no llueven, no se mojan, no toman partido por nada ni por nadie, salvo ese nombre que no se debe pronunciar de ningún modo. Noche, lloviendo, y la ausencia de tu cuerpo. En secreto. Edifica una fortaleza alrededor de tu áspero corazón inaccesible. Rodéala luego de un foso muy profundo. Deja que espantosas fieras amenacen con sus fauces hambrientas a cuantos ingenuos pretendan cruzarla. Dispara tantas flechas como sean precisas, no repares en gastos. Suelta los lobos que lamen tus pies al despertar y muestra lo distante y lo altiva que puedes llegar a ser. Haz todo lo que consideres preciso para disuadir a los incautos. Yo sonreiré mientras tanto desde la almena más alta. Es que no tengo mano para el micrófono, perdón. Yo sonreiré mientras tanto desde la almena más alta, de la más alta torre, mostrándoles triunfante la llave secreta que me ha permitido acceder al interior de tu pequeño castillo inexpugnable. La cita. Es posible que no sepas que ayer tomamos café juntos, que estaba un poco amargo, como a ti te gusta, que hablamos de muchas cosas, aunque no vinieses, y que cuando el camarero vino a traer la cuenta, solo nos cobró una consumición del muy idiota. Este poema lleva una cita de una canción de Annie Lennox. Sweet dreams are made of this. Sweet dreams. Se reúnen, oscuros y noctámbulos, fuman, conspiran, ejecutan, seducen, asesinan. Suelen aprovechar que el mundo duerme, carecen de escrúpulos y casi nunca cumplen su palabra. Raptan, roban, fornican, a veces aman, reinciden y luego huyen. Estamos hechos de su materia, dijo el poeta. Están hechos a nuestra medida, añado yo. Antes de que huyan del todo, habrá que soñarlos.
érase una vez. Comprendimos después que nada es eterno, pero ¿qué más daba la eternidad entonces? Si lo bueno de los cuentos es que de ellos nunca se vuelve para contarlos. La partida. Está vacío el mundo sin tu sombra, y solo las estrellas te acompañan en este viaje oscuro y sin destino. Perseguirás, y nunca será tuya, una tierra sin leyes ni fronteras, donde campe el olvido a su capricho y nunca tenga dueño la memoria. Todo era una mentira burda y cruel. Ahora ya lo sabes aunque duela. Está muy frío el mundo, ya no hay sueños por soñar, y en la manga solo guardas una carta que nunca es ganadora. Pero el juego no sale de armisticios ni de treguas, está muy solo el mundo, y no podrás dejar este tablero hasta que el jugador no se desplome y des por terminada la partida. El cómplice. Es tan poco lo que cabe en un poema, apenas un golpe sordo, un cuerpo que cae al suelo con un ruido amortiguado, y luego otra vez el silencio, ese silencio cómplice con el que cierras un libro, como si no hubiera pasado nada. Y el poema que cierra el libro. La noche es un soldado herido que huye por las trincheras del sueño y se sube a los últimos trenes y se sube a los techos de los coches donde muchachas semidormidas tuitean con fantasmas insomnes y se sube a los taxis sonámbulos para llevarse consigo a las sombras. La noche es un soldado que agoniza mientras la muerte le hace el boca a boca. En las aceras los hombres lobos se desvisten de sus cuerpos para despistar a los mastines del alba. El día le pone su tregua. Las metáforas se van agotando. Solo queda una última bala. La noche es una máscara antigás que va a posarse sobre el rostro del soldado muerto. Muchísimas gracias, Cecilia y Paco, porque yo sabía que a Cecilia la había oído menos leyendo poemas, a Paco varias veces, pero la verdad es que me ha encantado escucharles mis poemas en su voz, porque Cecilia tiene una sensibilidad muy especial leyéndolo y me ha encantado, y Paco porque tiene una voz que hoy está muy agazapado, pero como habéis podido comprobar, una voz prodigiosa. Bueno, voy a concluir, entonces me han dejado aquí, ahora sí que sí, solo ante el peligro, y voy a terminar pues en este reparto que hicimos de los poemas, pues leyendo yo, como digo, no esperéis gran cosa, pero por lo menos están los poemas para defenderse solos. Voy a quitar todo, como en el libro, voy a quitar de aquí todos los papeles que no son lo que tengo que leer. Nosotros. Este es un poema que me dijo un querido amigo Luis Bazán, que le gustaba mucho, por eso en homenaje a él. Nosotros. Surgen de pronto tras la telaraña del alba, extenuados argonautas que regresan con las manos vacías del viaje más hermoso. Lentamente despiertan de sus sueños y, uno a uno, como si ya supieran el camino, van cruzando a este lado del espejo hasta volver a ser nosotros mismos. Pirro se dirige a Delfos. Consulto el oráculo, que es ya cualquier espejo.
Desaprendo la ausencia, que es ahora cualquier tarde, sin el despojado hábito del vértigo. Certifico en el aire un vago aroma funerario a cenizas inventadas. Pero algunas noches no me importaría regresar a la victoria absurda de tus brazos. Perdidos. Este poema va antecedido precisamente por una cita de mi adorado Chet Baker, que dice así, es en inglés, lo siento. To celebrate this night we found each other. Let's get lost. Oh, let's get lost. Que por cierto es el título de una canción que dio lugar a una hermosa película. Let's get lost. Perdidos, dice así. Quédate aquí, donde todo es posible. No tengas miedo, aunque todo esté oscuro. Lo real es aquí, porque siempre habrá alguien que vuelva a abrir este libro y llegue a esta página y al pronunciarnos nos encuentre. No leíste los cuentos y así te va. Ya es tarde para lamentos. Se hace tarde y pronto estará oscuro. ¿Ves esta boca, amor? Está hecha a la medida de tus sueños. No hay tiempo ya. Cierra los ojos. No leíste los cuentos y ahora yo, así es la historia, tendré que comerte. Maneras de perder el tiempo. Leer el periódico de ayer. Subir a un autobús sin rumbo fijo. Mirar caer la lluvia, que siempre es la misma lluvia. Imaginar cómo luciría tu cuerpo junto a esa camarera que te sirve un café tirando a mano. Pisar en charcos tu reflejo. Pensar en lo perdido. Decir, no puedo más. Escribir este poema. Crimen imperfecto. De todos los crímenes que cometí, solo me arrepiento de uno: no haber matado del todo el deseo, ese buitre abyecto e insaciable que me hace creer que sigo estando vivo. Mi vida. Mi vida. Esta película en 3D y Technicolor, en la que yo, qué remedio, salgo en todas y cada una de las escenas de la trama. Mi vida, qué cansancio. Este vano intento de burlar a este Brezhnes que me sigue, haciéndole creer que es alguien muy importante en mi vida. Y el último poema de La noche tatuada que os voy a leer, y ya podéis descansar, no en paz, pero descansar. Y es un poema que tengo especial cariño, por eso lo leo el último. Se titula Tres deseos. Que no escuches otra voz distinta de la mía, dijiste soplando el primer fósforo. Que nada digas que me hiera, fue tu segundo deseo. Y la oscuridad nos iba envolviendo poco a poco. Que no se acabe este sueño, susurraste soplando por última vez. Y todo desapareció. Y nos encontramos de pronto en medio de la noche, sordos, mudos y ciegos. Bueno, no he terminado. Aunque a Cecilia y a Paco les dije que íbamos a leer toda La noche tatuado, pues siempre tengo un recurso en la recámara y os voy a leer un último poema que no pertenece a La noche tatuada. Aunque esto pueda parecer un poco contra los cánones, a mí me da igual. Y os lo leo por dos razones. Porque este pertenece al siguiente libro que estoy escribiendo y me parece que es un bonito broche cerrar con algo que viene para el futuro, y porque es el último poema que he escrito. Y entonces pues me apetecía, y bueno, uno se puede conceder pocos caprichos en la vida, pues
Es este, y ya está. ¿Qué queréis que os diga? Termino entonces con la lectura de este poema y si os parece luego ya nos tomamos un vino y charlamos más tiempo, más tranquilamente. Pertenece a un libro que está prácticamente terminado, pero está todavía en proceso de escritura y se titula Desterrados. Es un libro de unas cartas, no lo voy a contar ahora, pero bueno. Desterrados. Subes. Me he calzado las botas de 7 leguas y aún hay sitio en mi viejo zurrón para algún animal extraviado. Tenemos todo el tiempo del mundo para perderlo en relojes que atrasan. Conocemos la mecánica del desgaste, el óxido de las buenas costumbres, la solidificación de los días idénticos. Las palabras gastadas ya las sabemos. Te ofrezco el azar, lo que tiembla en el oscuro corazón de los niños. Unos pocos momentos fugaces de algo parecido al amor y un pack de una estancia para 2 en mis sueños. Te entrego la incertidumbre, la víspera, lo que aún no está aquí, el fruto del árbol del bien y del mal, lo que no tiene sombra, la trampa exacta del nosotros. Sube, perderemos juntos el paraíso.